Bueno, de nuevo con ustedes aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de opinión de compromiso con la patria. Ahora nos acercamos para una conversación con Paula Xiomara Méndez. Ahí me escribe, dice que le dé un momento, cómo no. Así que esperamos por Paula Xiomara Méndez. Hay un trabajo interesante en el día de hoy, que a propósito de Paula Xiomara Méndez, tiene una importancia cardinal. Está referido al tema de las mujeres. Yo no sabía, no tenía idea de que en Cuba había su problema de violencia de género, pero esto es interesante conocerlo. ¿Mm? Hay cosas que no salen, pero que ocurren. Así es que al tener aquí a una dama para conversar, uno se anima a hablar de la necesidad del combate a los feminicidios, ¿verdad? Así que son temas necesarios, son temas importantes. Vamos a ver qué reflexiones podemos hacer. Y hablando de mujeres, nosotros expresamos nuestro pesar por el fallecimiento de la periodista Leonora Ramírez Saldaña, creo que era de San Juan de la Maguana, una periodista muy competente, muy amable, muy profesional. Tenía un problema de salud con un cáncer ahí que le cortó la sala finalmente. El cáncer está acabando con gente buena, con gente jóvenes, porque hay un brote de cáncer que uno dice, pero ¿y de dónde es que viene todo esto? Las razones están ahí, razones causales. Lo que uno come, la contaminación, toda esa comida chatarra. A veces uno piensa que la comida chatarra es solo la comida que tiene grasa o la comida rápida en restaurantes con esos panes y esa carne envejecida que anda por ahí. No, también cuando una gente compra, los muchachos sobre todo palitos de queso, eso es chatarra. Eso no es comida. Eso lo hacen con petróleo. ¿De qué hacen el palito de queso? Eso lo hacen de petróleo. Lo saborizan, sabe bueno, y los muchachos son locos con eso. Entonces uno se encuentra a un niño, 8 o 10 años, que tiene un cáncer y pierde el pelo. Y no hay cosa más triste, más dolorosa, más terriblemente dolorosa que ver un niño padeciendo de cáncer. Que uno ve que su vida se le agota, se le acaba, que no hay esperanza. Eso es lo que más hondo duele. Es un dolor que para su padre, para su madre, no acaba nunca, nunca. Pero bueno, ahí llegó la maestra Paula Xiomara. Se me ocurrió, Gracias, don Alfonso, por esperar. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Muy buen día a todos. puse un tema para mí mismo a propósito de que tengo a mano en el periódico que fallece la reconocida periodista Leonora Ramírez Saldaña, una mujer joven, elegante, muy preparada, creo que era de San Juan de la Maguana, un cáncer, le apagó la vida. Y decía que ahora eh, hay tanta propagación de cáncer, donde quiera que uno cursa que fulano tiene cáncer, que un niño con cáncer, y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando hoy? Entonces yo comentaba que nada de esto es casual, que tiene que ver con el tipo de vida, el estilo de vida, lo que la gente come, la contaminación, los ríos, el ambiente, la cantidad de vehículos, la comida chatarra. Decía que solo no es comida chatarra la que tiene grasa o los panes que venden por ahí con una carne vieja, carne que tiene quizás 2 y 3 años por ahí en un freezer, que uno no sabe de dónde viene. Que hasta el palito de queso que venden por ahí, eso es petróleo. Y hay un montón de comida que venden en el supermercado que la gente compra, que sabe bueno, pero que es veneno. Entonces luego no sabemos de qué le llegó un cáncer a un familiar o a un conocido. Viene de todas esas cosas. A veces de un producto agrícola que tiene atravesado algunos genes impropios, o si uno se comió un pescado y hay que ver con qué pasó con ese tipo de pescado. Ustedes los científicos tienen teorías raras a veces para explicar las cosas, pero la naturaleza no debe alterarse. La naturaleza tiene sus reglas y la ciencia debe actuar para mejorar la ciencia sin alterar el curso fundamental de la misma. Es decir, sí, pero no. Ahí se la pongo medio en China. Como yo no he tomado café hoy, se la pongo ahí en China. No porque yo quiera, sino por la falta de café.
Ah, porque ok. una persona más incómoda en el pensamiento cuando no ha tomado café, porque el Ya café es entiendo. casi sagrado. Sí, Bueno, pues yo hasta a su falta de café voy a intentar responder de una forma no tan como usted ha tenido su mañana. Vamos a ver si ponemos un poco de tranquilidad a esta mañana. Realmente usted tiene mucha razón. Hay muchísimos tipos y posibilidades de, bueno, muchísimos tipos de cáncer y son también muchísimas posibilidades que hay por el tipo de vida que estamos llevando, don Alfonso. Ahora mismo la vida nuestra es muy agitada y entonces esa misma agitación, intentando obtener más cosas, ahora estamos viviendo en un estrés constante. El trabajo ahora no es tan simple como la mayoría del trabajo que antes se desarrollaba. Hay muchísimas expectativas. La gente está ahora en muchísimos eh, posibilidades, o sea, en una gran alta capacidad para responder, pero también tiene unas grandes exigencias. Entonces, esto es como un cuento de nunca acabar, en el cual yo sí, yo doy mucho, pero al mismo tiempo, mientras más doy, más se me exige. Si uno se pone a ver para atrás la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, era todo un poco más simple. Era cuestión de tener las necesidades básicas. Sin embargo, ahora hay muchísimas exigencias. Lo que es la vida moderna y lo que es la vida contemporánea, todo lo que nosotros, a todo lo que aspiramos. Entonces, todo esto nos lleva a una vida en la cual no estamos como deteniéndonos a pensar en lo importante. Y a lo mejor con todo esto que estoy diciendo, nosotros tenemos que entender que las causas no son una única. El estrés está entre la mayoría de ellas, pero hay muchas que son, por ejemplo, producidas para los varios tipos de cáncer. Vamos a ver que se van a producir por el simple hecho hay un determinante mayor importante que tiene que ver con la genética. Pero también hay mucha que está producida por cómo nosotros decidimos vivir nuestra vida. Por ejemplo, hay gente que es alcohólico, entonces esa gente le puede producir un cáncer a nivel de hígado, porque ha lesionado su hígado constantemente. Pues también por la edad, hay cánceres que son más frecuentes a ciertas edades, que es, por ejemplo, por eso cáncer de colon, por ejemplo, son frecuentes a edades más avanzadas. Y vamos a ver, por ejemplo, ciertas infecciones predisponen, pues se infecta con un virus de, por ejemplo, de papiloma humano y te predispone. Hay gérmenes infecciosos de otro tipo también, hay inflamación, hay inmunosupresión. Por ejemplo, la luz, nosotros que nos exponemos a la luz solar y, y esta luz del sol nos daña la piel porque induce a la formación de lo que en química decimos dímeros de timina, que luego esto, si no se puede reparar, comienzan a producirse lesiones en la piel hasta llevarnos a cáncer de piel. Por eso la necesidad de que la gente entienda tenemos que protegernos del sol cuando nos vamos a exponer por más de unos minutos. Y aún así, esos minutos de sol que son necesarios para producir las cantidades de vitamina D tienen que ser en la mañana, donde la luz del sol es buena porque no contiene tantos rayos ultravioletas que son los dañinos, los que penetran a nuestra piel y nos dañan. Entonces, al final, son muchos los factores. Si vamos a hablar de cáncer, tenemos que hablar de uno en uno de esos factores. Y aquí hemos hablado mucho de la alimentación, de la dieta, de cómo nuestra dieta puede ayudarnos a evitarlo. O cómo en nuestra dieta hay sustancias que pueden hacer que sea mucho más posible padecer algunos tipos también de cáncer. Así que esto es un tema que es complicado y que, bueno, y que usted comenzaba hablando de un tema bastante triste también,
cuando mencionó cáncer en los niños, que algunas enfermedades son duras a todas las edades, pero caramba, en los niños es terrible ver un tipo de esta enfermedad que cuesta mucho para sobrepasarla y cuesta económicamente mucho. Y lo que se sufre y sobre todo el efecto de la mayoría de las quimioterapias que ya hemos hablado aquí, de cómo estas quimioterapias hacen que el pelo de los niños se quite y cómo y lo difícil que es sobrevivir a este signo de perder el pelo para los niños. Muy complicado, don Alfonso, pero bueno. ¿Cómo y por qué la quimio afecta lo del pelo? Es que, ¿cómo explicar eso? Es normal que cuando uno ve a una persona sin cabello, uno de una vez sospecha, piensa en que tiene cáncer porque le han dado quimio y que con la primera quimio, a los 4 o 5 días, el efecto más inmediato es que el pelo se cae. ¿Qué Bueno, mata el quimio que hace eso posible? las quimioterapias son terribles. Las quimioterapias están dirigidas a células de rápido crecimiento y es para que maten células de rápido crecimiento, como sabemos que son las células eh, cancerosas. El hecho es que las células de rápido crecimiento son varios en nuestro cuerpo. Vamos a encontrarla en los folículos pilosos, que son donde van a crecer en nuestro pelo. Vamos a encontrarla en nuestro estómago, por ejemplo, y en muchos otros lugares. Entonces, si usted tiene un cáncer, por ejemplo, en hígado o de mamas o de ovario, cuando usted le ponga la quimio, es en su sangre que va a todo su organismo. Y entonces va a atacar a todas las células de rápido crecimiento, no solamente a la cancerosa. No discrimina. No discrimina. Por eso es que las quimioterapias te debilitan completamente. Por eso entonces ese individuo se queda. Usted ve que el paciente, luego de que se ha expuesto a quimioterapias, vomita mucho, tiene mucho malestar estomacal. ¿Por qué? Porque sus células también del sistema gastrointestinal, que también son de rápido crecimiento, pues muchas de ellas quedan destruidas. Eso es muy complicado porque entonces el paciente tiene que comer para recuperarse. Y entonces todo este tiempo lo que usted hace es que este vómito, este malestar que le impide comer, que le quita el apetito, y aún si usted se obliga a comer, vomita, y luego, si se obliga a comer, logra no vomitar, tiene el problema de que tiene disminuidas las cantidades de células necesarias para hacer la digestión adecuada y la posterior absorción del alimento. Entonces, se dificulta la recuperación en un individuo que tiene disminuidos los nutrientes para que su organismo funcione correctamente. Entonces, ¿por qué se nos cae el pelo? Porque esas células también son afectadas. Estas células que forman el vello corporal y entonces el pelo comienza a caerse porque no se está produciendo y se deterioran esas células que lo producen. Y la ciencia va hacia la quimioterapia. Una persona tiene un cáncer, no importa dónde, quimioterapia. Es como si fuera la panacea. Y resulta que de 10 pacientes que se dan quimio, 9 no resisten, quizá Bueno, uno. realmente no sé si esa es la estadística. Deberíamos ver si esa es la estadística. Porque eh, cuando funciona muy bien en algunas ocasiones, sobre todo cuando esto está comenzando, cuando no es un organismo muy afectado. Cuando ya este organismo está muy debilitado, entonces la quimioterapia contribuye a debilitarte un poco más. Pero últimamente las quimioterapias están siendo mejor dirigidas y se están trabajando en ingeniería genética, se están trabajando con liposomas
y con encapsulamiento del material de esta sustancia química para hacerlas que reconozcan específicamente a estos tipos celulares. Eh, lo que pasa es que todo esto tiene que ser un poco lento porque hay que esperar las las pruebas suficientes. Y a veces algunas quimioterapias, pues bueno, funcionan. Y cuando una persona tiene una enfermedad que de todos modos va a ser mortal, pues la gente prefiere arriesgarse con la quimioterapia. Así Hay que cosas que estas yo no son, entiendo, maestra. diga, Primero, tengo muchos años con el tema de la quimioterapia. Son invasivas. ajá, Todo lo que es células de crecimiento rápido, la quimio invade y afecta todo. Y produce ese debilitamiento en el organismo. Y la ciencia no ha podido avanzar hacia allá, porque hay otros medicamentos, o la mayoría de los medicamentos, ajá, una aplicación muy específica. Por ejemplo, para un dolor de cabeza, como que hay una pastilla, hay un calmante que es más efectivo para eso. Pero si a ok. uno le duele el dedo meñique del pie derecho, hay un calmante que es para eso. En el tema de la quimio, no. ¿Y por qué se han tardado tanto en lograr que ese encapsulamiento, esa cuestión más particular? Usted me sabe que esto requiere tiempo, pero para el COVID no se requirió tiempo. Se inventaron de una vez una fórmula que había que hacer negocio y vender muchos miles de millones de dosis de esa vacuna para el COVID y montaron un gran negocio mundial. Mire, a mí me gusta provocar y tirar piedra. Me voy de aquí. Ok, ok, vamos a otro. Sin embargo, aquí es que, bueno, lo del COVID fue distinto. Fue distinto y ayer mismo lo conversaba con mis estudiantes de Bioquímica 1 cuando conversábamos sobre cómo se replica el ADN y las formas de tratar, por ejemplo, algunas enfermedades distintas. Por ejemplo, cómo justo virus que son muy diferentes, el virus del VIH, SIDA, y el virus que del SARS-CoV-2. Entonces, el conocimiento de los virus nos va haciendo ver hasta dónde podemos llegar con uno y hasta dónde se puede llegar con otro. Sin embargo, usted tiene razón y ya debemos ir a una pausa. Si usted lo dispone, que usted es el jefe. No, no, yo dije eso como una expresión, pero es que el mundo capitalista está organizado para obtener ganancia y ganancia los capitalistas. Por Ajá, el viejo sabio Carlos Marx decía que el capital chorrea sangre y lodo por doquier, es decir, por los poros, por toda parte, porque lo que importa es la ganancia, no importa el ser humano. Y entonces, bueno, ahí hay otro dilema que es un desafío para la ciencia. Los científicos plantean algo, pero los que dominan los laboratorios deciden hacer otra cosa. Y entonces contratan científicos que lo ponen a su servicio y le pagan bien para eso. Entonces, sí, bueno, realmente es una pena que no todas las personas que se dedican a estudiar ciencias entienden la gran responsabilidad y, y la ética que implica el trabajo tan delicado donde usted tiene la posibilidad de transformar una especie. Entonces, eso está muy normado y las reglas éticas están, sin embargo, hay gente que se la pasa por donde usted sabe. Tal es el caso del científico chino que, que hizo transformación genética, que utilizó ingeniería genética en humanos, intentando erradicar el virus del VIH en unas niñas. Está preso, lo hizo en Japón y está preso. Sin embargo, lo hizo, lo hizo. Entonces, y qué pasa? ¿Y cómo esas niñas eh, son niñas que vamos a ver ahora, si se tienen hijos, van a continuar con esta modificación a su genoma? Entonces, el genoma nuestro no deberíamos modificarlo entonces es por eso que es tan complicado muchos de los avances. Y ahora yo tengo una gran preocupación con lo de la inteligencia artificial, que en otro momento hablaremos de eso. muchas gracias, maestra. Natanael, ponga de una pausa. Retornamos con la maestra Paula Xiomara Méndez. Pausamos.